Hola, buenas noches a todos. Les habla una vez más su servidor Guillermo Huerta, miembro de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. La meditación para esta ocasión la hemos dado en llamar las matemáticas en la salvación. Y como siempre, primeramente pedimos a Dios que prepare nuestros corazones para que estos momentos de reflexión sobre su palabra sean de bendición y de edificación para nuestras vidas, pero sobre todo para honra y gloria suya. La historia que les vamos a platicar es real y tuvo lugar a finales de los 70 del siglo pasado. Un sobresaliente alumno a quien nos referiremos como Alex estaba en quinto de primaria y se acercaba el concurso del mejor alumno de sexto grado. La escuela donde estaba no tenía un buen alumno a quien enviar a dicho concurso y se le ocurrió al director enviarlo a él. Estando Alex en quinto, fue y compitió con los de sexto y ganó el concurso. Ante tal circunstancia, no hubo de otra más que aprobarlo como alumno de sexto y darle su certificado de primaria. En aquellos tiempos, cada escuela elaboraba los certificados que necesitaba. No había tantos requisitos como ahora. Cuando llegó a primero de secundaria, Alex tenía 12 años y luego puso en aprietos a la maestra que daba matemáticas. Sus mismos compañeros lo visitaban a ponerle toritos a la maestra, que la mera verdad ya no veía la suya. El director envió a un servidor para calmar un poco las aguas. Y la mera verdad, Alex era un alumno fuera de serie. Para entretenerlo le empecé a prestar libros de álgebra, de geometría analítica, luego de cálculo diferencial y después de cálculo integral. Y cada libro que le prestaba me lo regresaba como a la semana con ejercicios de los últimos capítulos resueltos. Luego lo llevé a que me acompañara a la normal donde yo daba clases y a veces le soltaba el gis para que me sustituyera estando yo presente, por supuesto. Había ocasiones en que tenía que decirle que explicara despacio porque iba muy rápido y me decía, es que esto es elemental, profe. A lo que yo le decía, para ti, mijo, para ellos no, calmado. Pero un día, en la secundaria, el maestro auxiliar dijo que lo iba a poner en su lugar y se dirigió al salón donde estaba Alex. Yo lo seguí y me quedé por fuera viendo a través de la ventana. Empezó hablándoles de física, que era su fuerte, y en cada detalle que decía preguntaba, ¿alguna duda, muchachos? Y no, nadie le decía nada. Alex tampoco. Daba la impresión de que su mente la tenía ocupada en otras cosas. Esto hizo que el profesor lo presionara un poco más y le dijo que le preguntara lo que quisiera. Entonces Alex le hizo saber que sí tenía una duda, pero que no tenía nada que ver con lo que él estaba explicando. El profesor insistió, tú dímela, de lo que sea, no hay problema. Ante la insistencia, Alex se levantó y con mucha calma y tranquilidad le dijo, oiga, profe, sabiendo que la densidad de la Tierra es de 5.5 toneladas por metro cúbico y que la de la Luna es de tan solo 3.3 y que la distancia entre una y otra es de 384.400 kilómetros, si la Luna fuera el punto de apoyo, ¿a qué distancia después de la Luna debe estar el otro extremo de la palanca para mover la Tierra con un solo dedo? Al oír aquello, el profe tragó saliva. Nunca esperó que aquel muchacho le planteara un problema de tal naturaleza. No esperaba un cuestionamiento de ese tamaño, así que, fingiendo saber la respuesta, le dijo, muy buena pregunta, Alex, muy buena, pero luego la vemos despacio porque ya va a hacer cambio de hora y tengo que ir a tocar el timbre. Luego te busco, luego te busco. Hermanos, no dudamos ni tantito que así como Alex, existan más niños con ese acervo de conocimientos, porque los hay.
Y no solo en física, química, español y matemáticas, sino también en otras áreas como música, dibujo, deportes, etc. Y no solo en los tiempos actuales, sino también en épocas pasadas. Y precisamente de una época muy antigua, contaremos la historia de otro alumno, cuya única coincidencia con Alex era la edad que en ese tiempo tenía, 12 años. De ahí en fuera, nada que comparar. Su sabiduría era infinitamente superior a la de cualquier persona. Y al decir infinitamente superior, nos estamos quedando cortos con nuestro calificativo. Dígalo si no el hecho de que durante 2 o 3 días estuvo debatiendo no con un profesor especializado en alguna materia, sino con un grupo de maestros que en ese tiempo ya ostentaban el título de doctores. A ellos los estaba escuchando, preguntando y cuestionando. El grupo de eruditos lo único que hacía era admirar y maravillarse de su inteligencia y permanecer atónitos ante las respuestas que el chiquillo daba a las preguntas que le hacían. Preguntas que a él le han de haber resultado elementales en comparación con todo lo que él sabía. En eso estaban cuando hicieron acto de presencia su papá y su mamá. Ellos estaban sumamente preocupados porque tenían 3 días de no verlo y de no saber nada de él. El niño en cuestión era Jesús, y los angustiados padres eran José y María, quien en ese momento le preguntó, ¿por qué nos hiciste esto? A lo que él respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me conviene estar? Lucas nos hace saber que José y María no entendieron esa respuesta. Al respecto, Barclay da esta explicación. Dice que a sus 12 años, mayoría de edad para los judíos, es muy probable que Jesús haya descubierto su relación exclusiva con Dios y que por eso se haya referido a él por primera vez como Padre. Y claro, José y María no lo entendieron porque siempre la palabra Padre, el niño Jesús la había utilizado para dirigirse a José y no a alguien más. Por otra parte, Lucas nos dice que todos ellos como familia habían ido a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y que luego, durante el regreso y a un día de camino, se dieron cuenta de que Jesús no iba con ellos. Esto no es porque José y María fueran padres descuidados, no. Lo que sucede es que cuando se viajaba en caravana, se acostumbraba que las mujeres, por caminar más despacio, se adelantaran en el camino y luego el resto las alcanzaba en el lugar donde habrían de pasar la noche. Entonces, es muy posible que María haya pensado que Jesús se había quedado con José y que José pensara que el niño Jesús se había adelantado con María. Lo cierto es que Jesús luego descendió con ellos a Nazaret y los obedecía en todo. Además, Lucas en su evangelio dice que Jesús crecía en sabiduría. ¿Cómo no lo iban a admirar aquellos doctores de la ley si estaban hablando con el creador del universo? Con alguien que 18 años después ignoraría las leyes de la física al caminar sobre el agua. Curaría enfermedades de todo tipo sin haber estudiado medicina. Sería llamado maestro sin haber estudiado la carrera. Ignoraría la aritmética fundamental cuando en lugar de dividir 5 panes y 2 pececillos para alimentar a una multitud, los multiplicó para que todos alcanzaran. También se convertiría en el único que podía reprender al viento y la lluvia. Y también en el único que podía irradiar poder sanador
con el solo hecho de que alguien con fe tocara el borde de su manto. Sorprendería a los discípulos al atravesar una pared para estar en medio de ellos en el aposento alto. Y llegaría a ser el único con cajeros automáticos en el mar, como la vez que envió a Pedro a sacar una moneda de la boca de un pez para pagar los impuestos de ambos. Ah, mis hermanos, si alguien hubiera querido destantear a Jesús con un problema como el que le planteó Alex a aquel maestro de física en la secundaria, tal vez le habría dicho: antes de contestar tu pregunta, dime, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y es que nuestra sabiduría, comparada con la de Jesús, sería similar a que un servidor con un avioncito de papel quisiera enseñar a los ingenieros de la NASA a volar los grandes aviones y cohetes. Los conocimientos escolares son buenos y de gran utilidad para nuestra vida, pero los bíblicos son insuperables y en muchos casos indispensables para obtener la vida eterna. En las matemáticas escolares, el 314 nos da una idea aproximada del número pi, pero en las de Jesús, el 3:16 de Juan nos da una idea más que fiel del amor de Dios cuando nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Terminemos pues con matemáticas del cielo. Que el producto de esta reflexión se multiplique al 100 por 1, para honra y gloria suya. Amén.